Vale, estamos. Ujú. ¿Ya? Muy buenos días, los saludamos en esta mañana a través de los micrófonos del núcleo Radio Mina, a través del núcleo Radio Mina en el 95.3 de FM. Estamos transmitiendo este programa a través del 95.3 y en redes sociales. Ahorita estamos en redes sociales llevándoles la información médica. Hoy un tema muy importante que vamos a tratar, está con nosotros como parte de este equipo de Minamédica y de Pregúntele a su médico, el licenciado en psicología y psicoterapeuta Marcos Antonio León Hernández, y que nos va a hablar acerca de la psicoterapia. Para iniciar, ¿qué es la psicoterapia, licenciado? Buenas noches, gusto en verlos. Pues la psicoterapia es una especialidad donde da la posibilidad de formarse para poder entrar en un proceso más profundo con personas, tomar procesos como heridas, situaciones no resueltas. Es una especialidad que se tiene que tomar para poder trabajar procesos más profundos con las personas. Hola, buenos días y buenas noches a todos. Como saben, hemos estado fuera del aire durante las 2 últimas semanas. Esto es secundario a que un rayo por ahí nos dañó los equipos de la transmisión en la cabina de Radio Mina. ¿Sí? Por eso es que hemos estado fuera del aire y en redes sociales. Vamos a empezar a retomar. Por ahí en radio habrá algunos programas diferidos en lo que se arregla la situación mecánica y técnica de la radio. Bueno, ¿qué diferencia hay entre psicología y psicoterapia? Esa es una pregunta muy importante porque normalmente cuando una persona tiene la necesidad de ir a trabajar alguna situación emocional, normalmente directamente se va al psicólogo. Es muy común que las personas hagan eso. Pero la diferencia que hay es que, por ejemplo, el psicólogo puede acompañar a un paciente, pero tiene sus limitantes. ¿Sí? Las limitantes, ¿cuáles son? De que el psicólogo puede orientar, puede hacer pláticas de motivación, puede también aplicar test, puede hacer alguna plática sobre algún tema, pero muchas veces no tienen los recursos precisamente para entrar en un proceso más profundo con un paciente. ¿Sí? Y normalmente cuando las personas van al psicólogo, muchas veces se quedan con cierto sabor de que no pudieron ser atendidos como lo necesitaban. No es eso, lo que pasa es que la parte del psicólogo es muy vasto el campo y precisamente muchas veces lo que la gente necesita es a un psicoterapeuta. Muy bien. ¿En qué procesos emocionales puede ayudar a la psicoterapia? Bueno, los procesos de heridas, procesos de abandono, procesos de duelo, sí, procesos profundos que normalmente nos marcan en las primeras partes de la infancia. Entonces, precisamente tiene que ser una especialidad o tiene que haber una preparación precisamente para eso. Los médicos normalmente, ¿qué es lo que hacen? Los médicos, ¿qué normalmente qué es lo que hacen cuando van a las prácticas? Pues van a los hospitales y ahí tienen la posibilidad de estar practicando, ¿no? En la parte de la psicología y la psicoterapia, aquí lo único del trabajo es personal. Entonces, normalmente los recursos que se van desarrollando son en base a lo que nosotros mismos vamos trabajando. Y desde ahí, pues obviamente se abre un panorama más claro para poder apoyar a un paciente. Entonces, por lo que entiendo, no cualquier psicólogo puede dar psicoterapia. ¿Qué se necesita para ser psicoterapeuta? Sí, tiene que, por lo menos tiene que haber una preparación, ya sea una maestría, puede ser también un doctorado, puede ser algún diplomado, pero sí tiene que especializarse más en la psicología clínica. Esto es como medicina, es una rama. Totalmente, Yo totalmente. hice medicina general y de ahí hice pediatría. Entonces, lo mismo pasa en el área de psicología. Haces psicología general, por así decirlo, y te puedes ir hacia psicoterapia. Sí, es eso. Prácticamente es eso. Nada más que
Muchas veces hay muchos psicólogos que se quedan nada más con la parte de la licenciatura y quieren llevar procesos. Entonces, ahí es donde no tienen los recursos necesarios como para poder apoyar a un paciente. O sea, digamos que no recibes un tratamiento adecuado, pues, ¿no? Sí, y muchas veces cuando el paciente llega y nota la diferencia, lo primero que pregunta es que por qué hay la diferencia. Entonces ya se le explica al paciente de que igual que en la medicina, como en la mayoría de las profesiones, pues hay que hacer cierta especialidad, hay que hacer cierta preparación para poder tener mejores recursos. Y hablando sobre psicoterapia, ¿cuántos tipos de psicoterapia existen? Ya hoy en día hay demasiados. Yo de los que conozco son entre 12 y 13, pero obviamente hay más. Pero los que más son conocidos, por ejemplo, la parte de la psicoterapia gestal, la psicoterapia humanista, la psicoterapia corporal, la psicoterapia familiar, son normalmente las más comunes y las que se ocupan más. ¿A qué te refieres cuando dices psicoterapia familiar? ¿Qué es la psicoterapia familiar y cuándo se emplea? Bueno, la psicoterapia familiar da la oportunidad de trabajar en base a los espacios que cada uno de los miembros de una familia tiene. Sí, normalmente no nos damos cuenta o no nos enseñan nuestros padres, porque tampoco les enseñaron, de cuáles son los espacios que realmente como tenemos el derecho de asumir. Por ejemplo, el espacio del hombre, o el espacio del hijo, el espacio de la mujer, el espacio de la esposa. Y muchas veces los roles están invertidos y no nos damos cuenta. Todo lo que vamos aprendiendo es en base a lo que nuestros padres nos van enseñando. Y obviamente, pues hoy en día que la mujer sale a trabajar, que la mujer ya está tomando ciertos derechos o ciertas oportunidades que anteriormente no se hacían. Anteriormente estaba más establecido la parte de los roles. De los roles en la familia. Exacto. Papá, en trabajo, mamá, en el hogar. Exacto. Entonces, ahí estaba una situación que daba cierto equilibrio, porque las madres, pues obviamente ayudaban mucho a la parte de la crianza. Licenciado, en este aspecto de lo que usted habla, que los roles han cambiado, ¿usted cree que parte de la violencia que existe actualmente, no solo en nuestra ciudad, en el estado, en el país, tiene que ver mucho estos cambios, estos roles dentro de la familia? Sí, sí, la verdad que sí. Yo incluso ayer y hoy ha habido muchos casos ahí en el consultorio donde van llegando mamás que van buscando alguna respuesta en base al comportamiento de su hijo. Hubo una que llegó y el niño tiene 6, 7 años, pero ya el niño a esa edad empieza a cuestionar. Nosotros como personas a esa edad podemos tener un poco más de conciencia de lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Entonces, de esa manera el niño ya no dice, ya no quiero, no estoy de acuerdo. Y eso para los papás pues no nos gusta. Normalmente queremos un hijo que esté tranquilo, que no de guerra, que se porte bien, que saque buenas calificaciones. Y cuando nos encontramos a un niño que juega, que brinca, que salta, que dice que no está de acuerdo, que no le gusta, que no quiere, no sabemos cómo hacerlo. Y no nada más los papás, está pasando también con los maestros. Entonces ahorita ya los canalizan de una manera como muy, muy ligera a que tienen que ser atendidos, pero el niño está en un proceso natural. Y entonces ya entrando a la historia, pues la mamá compartía de que 2 hijos, tiene un hijo de 17 años, y ese hijo no, dice que nunca le ha dado problemas, que va bien en la escuela, que es tranquilo y todo eso. Pero él, el que tiene ahorita, no sabe cómo enfrentar. Entonces yo lo que le comentaba era cuál era la diferencia en crianza, y la señora compartía de que con el primero, el hijo, pues la crianza la tuvo la mamá, o sea, la abuela. Y ya después ella, pues se dedicaba a trabajar, su pareja tenían un acuerdo donde el hombre se quedaba en la casa a ayudar con las labores del hogar. Entonces, ella se dio cuenta de que había una situación que no le estaba pareciendo y deja de trabajar y se dedica a criar al más pequeño. Entonces, obviamente, cuando un niño tiene la atención de sus padres, pues se empiezan a desarrollar
muchos recursos que normalmente no se tienen cuando cuando la crianza la tiene otra persona. Y este era el problema que ella, entre comillas, decía, ¿no? Pero le comentaba de que la actitud del niño, pues, es totalmente natural. Realmente la que necesitaba un trabajo, un poquito más de conciencia, en ese sentido, pues era ella. Entonces, los padres siempre van como queriendo encontrar la respuesta en el comportamiento del hijo. Y no tenemos esa conciencia de ubicar cuál es la parte que me corresponde a mí. ¿Sí? Y no porque no querramos, sino porque no lo sabemos. Ni siquiera lo podemos identificar a veces. Entonces, parte de la psicoterapia y la psicología pues, nos ayudan precisamente a abrir esa conciencia. Sí, y obviamente esto que mencionas de reconocer los roles no significa que la mujer tenga que volverte a quedar en casa, pues no. No. Es reconocer los roles de crianza, de educación, ¿sí? Desafortunadamente todavía sigue sucediendo muchísimo el que un no significa, no necesariamente significa no. Es no para ti, pero es sí para la mamá, sí para, si está involucrada en la crianza la abuela, sí para la abuela, no para ti, ¿no? Y entonces es cuando no se identifican los roles, ¿no? Y empezamos a jugar con los roles y el niño pues sabe que no existe una autoridad Sí, total. fíjate que esa parte sucedió también donde existe un papá, normalmente, el caso era que el papá sí era permisivo y la mamá enérgica, ¿no? Entonces, ya a cierta edad, normalmente entre los 7 y 8 años, ya el niño empieza a decidir con quién le conviene. Entonces, va con la mamá y la mamá dice, no, totalmente que no, pero va con el papá le dice, sí. Entonces, ya de ahí empieza a haber un bueno y un malo. Y ya desde ahí el niño pues empieza a tomar actitudes no sanas para él, pero no se da cuenta, porque tiene un beneficio. Y entonces cuando ya se empieza a trabajar esto, pues los padres se dan cuenta, es sano, que primero las dos autoridades, que son papá y mamá, se tienen que poner de acuerdo primero para poder guiar al niño, ¿no? O darle una respuesta al niño. ¿Y cómo se trabaja esta parte de la psicoterapia familiar? Sí. ¿Tienen que ir todos? Sí. ¿Es uno por uno? No, normalmente el inicio son todos. Ya desde ahí se plantea un contexto y ya desde ahí cada quien va agarrando lo suyo. Incluso muchas veces llevan al niño y el niño se da cuenta rapidísimo de todo lo que están hablando, ¿no? Contrario a lo que se pensaba que a cierta edad los niños no pueden ser conscientes de ciertas cosas, pero no, los niños son muy conscientes, ¿sí? El día de hoy, por ejemplo, llegó una señora que tuvo una pérdida del esposo joven, tuvo un proceso de leucemia, murió el señor. Entonces ella pasó más de un año cuidándolo, quimioterapias y todo, y muere. Y el señor se queda con una carga. Y la familia le dice, no, ya tú tienes que quedarte con tus hijos. Los padres de él la adoptan como si fuera otra hija. Y desde ahí ya se empieza a ver una distorsión, porque este sistema familiar que está constituido, de repente se mezcla con otro, y ahí la señora deja de ser una autoridad, y quien son autoridad ahora son los abuelos. Entonces la culpa de que el hijo ya no está, hace que muchas veces tomemos estas decisiones. Y ya le decían a la señora, no, ya no llores, ya aquí estamos nosotros, tú tienes que empezar por tus hijos. Y la señora con todo el sentimiento, ¿no? Entonces llega ya con sus dos hijos, un niño de 7 años y una niña como de 8. Y quien realmente la señora comparte que realmente quien dijo que quería el psicólogo era la niña de 8 años. Entonces por eso fue que fueron a consulta y ahí se dio cuenta la señora de que ella no se había dado el permiso de desahogarse y empezar a abrir un duelo, ¿no? Y estas fusiones que se hacen con estos sistemas de los abuelos no son sanos. No son sanos, porque ahí la señora pierde autoridad. Y ahí la autoridad a quien van a empezar a identificar, pues obviamente son los abuelos, ¿no? Y es un fenómeno muy marcado en la Sí, actualidad. sí, totalmente. Yo aquí en el consultorio lo tengo, vienen los abuelos y vienen los papás. Pero quien cuida a los niños, porque mamá es trabajadora, o mamá es soltera, o mamá se separó, y entonces viven con los abuelos, o ellos crían a los nietos, ¿no? Y obviamente la autoridad se pierde. La mamá puede decir, no quiero que el niño coma esto, pero está en la casa de los abuelos, y el abuelo o la abuela se lo da,
Sí, ellos cumplen su rol consentidor, dicen, ¿no? A mí mi rol es consentir, no educar. Pero obviamente tienen que educar también, ¿no? Es parte de no identificar los roles. No tengo la responsabilidad de un niño, debo educar, debo criar bien a un niño. Es difícil. Sí, claro, y yo creo que los abuelos siempre lo hacen con la mejor intención, ¿no? Y los padres también muchas veces queriendo tomar las mejores decisiones para los hijos o darle lo mejor, pues a veces es cierta comodidad, ¿no? Pero se paga un precio. Cuando ya los hijos crecen, a quien hace caso normalmente son a los abuelos, no al papá o a la mamá. Entonces, cuando se plantea esa situación en consulta, no es agradable. No es agradable porque al final de cuentas las personas se sienten como que están siendo atacadas, como que están siendo cuestionadas. No estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver a los hijos a los 18, 19 años que ya se tienen que empezar a ver su independencia, ¿no? Y que vayan a trabajar fuera, vayan a estudiar fuera, y ya es necesario que ellos empiecen ya a crear esta independencia. Hay familias ahorita que tienen hijos que tienen 30, 35 años y siguen ahí en esos sistemas. Bien. Ahora cambiando de tema respecto a la psicoterapia, ya vimos la familiar. ¿Qué es la psicoterapia corporal? ¿A qué se refiere esto, psicólogo? Bueno, la parte de la psicoterapia corporal, precisamente su punto importante ahí es ver las partes importantes del cuerpo. ¿Sí? Cada una de las situaciones emocionales que vivimos a lo largo de nuestra vida se instalan en una parte del cuerpo. ¿Sí? Situaciones fuertes que no han sido desahogadas, que no han sido liberadas de una manera sana o algo que yo necesité y no me dieron, no como yo lo necesité. Eso crea cierto bloqueo en cierta parte del cuerpo y no nos damos cuenta. Por ejemplo, también cuando uno de los miembros de la familia siempre se hace cargo de los hermanos, ¿no? O de los papás, y siempre llegan con dolores aquí en la parte de los hombros, en la parte de la espalda, ¿no? Y es increíble cómo el cuerpo tiene una parte para precisamente ubicar esa situación. Y normalmente la gente que anda en ese tipo de actividades trae mucho dolor en la parte de los hombros y de la espalda. Es por el estrés emocional que al tener esa responsabilidad, por Sí. decirlo así. Sí, por ejemplo, en la parte del miedo, en esta parte de la psicoterapia corporal lo ubican los riñones. Como Ahí. el tema que tratamos con el nefrólogo, que se lo dijo, existe un problema de estrés, pero más que nada es psicológico, que Sí. puede afectar los riñones. Sí, el miedo normalmente se instala en la parte de los riñones. Pues lo más frecuente que vemos es enfermedades asiopécticas, ¿no? Sí, La así es. colitis, Gastritis. gastritis, y obviamente tiene mucho que ver con estrés. Siempre preguntamos, Sí. ¿no? Esa parte, no sé si tenga algo que ver ahí. Claro, lo que pasa es que normalmente las personas que nos gusta mucho controlar, sí, normalmente siempre estamos haciendo un esfuerzo. Y esto es inconsciente muchas veces, ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo, por ejemplo, en la parte del músculo anal, apretándolo y no nos damos cuenta. Por ejemplo, en la parte también de la rabia, la parte de la mandíbula. Los maceteros. Sí, exacto. Entonces, increíblemente empezamos a ubicar y hacer ciertos movimientos que hacen que se creen bloqueos. Entonces, la psicoterapia corporal es precisamente ocupar varias corrientes que ayudan precisamente y varias técnicas que ayudan a liberar esa parte. Duele mucho, incluso la parte de la rabia también está considerada en la parte de las pantorrillas. Una pregunta que quiero hacerle, a lo mejor entra dentro de este campo de la psicoterapia, y no sé, en el campo de la pediatría, yo como médico general, a veces me quedo de a 6, no sé qué hacer cuando me preguntan por qué se chupan mucho los niños los dedos. ¿Qué tiene que ver entre? ¿Es un problema emocional? ¿Es un problema que a la larga puede acarrear problemas en la malformación de los dientes? Bueno, normalmente tenemos que ver el contexto, ¿no? Normalmente la parte de la ansiedad, normalmente atrás es muy nutrida por el miedo. Entonces, una situación de seguridad es llevarme algo a la boca. Sentir. Por ejemplo, uno de mis hijos se ponía una frazada. Una frazada, y creo que hasta la fecha a veces se la pone cuando él siente miedo, de verdad, se la pone, y yo se lo digo, te la sigues poniendo, y me dice, papá, cuando yo
Yo me la sigo poniendo. Es un escape, un escape. Seguridad. Sí, así es. Entonces, yo digo, bueno, pues ya estás consciente que lo ocupas para eso y está bien. Tu sábana como te Sí, faltaba en la noche. exacto. Sí, Sí. eso yo lo viví con Sí. un sobrino, traía un trapo que no se lo quitaban y apestaba a chocomil, como no tienes idea, Sí, con el perdón exacto. de la expresión, sí, y la mamá, mi hermana, le puso ese trapo el señor Pellejo, porque a través de él el niño siempre estaba con ese trapo y no se lo quitaras. Un día hice, se lo lavé, ya no lo usó. ¿Quién sabe Sí. qué tiene que ver? Sí, no, lo que pasa es que los olores, las sensaciones, todo tiene que ver. O sea, porque la parte de la mente, precisamente, su trabajo es de procesar información. Entonces, las situaciones que nosotros vamos viviendo, la mente las va metiendo, la va procesando, y de ahí viene la parte después de la emoción. Entonces, así como se puede integrar una situación externa. Este, Hablando de eso, precisamente esos olores, esas sensaciones, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, tendría yo como unos 8 o 9 años, que a mí me gustaba mucho el sabor de los barros, del barro que vendían en las, aparte del barro que en las cazuelitas de tamarindo. Sí, sí. Yo las mojaba y me comía todo lo que era la... Sí, 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 puede ser. Pero realmente era el sabor de tierra mojada lo que a mí me gustaba, ¿no? Siempre hay condicionamientos en ese sentido. En el campo de la medicina podemos decirlo que era una anemia por deficiencia de hierro. Sí, por deficiencia de hierro. El niño come Pica, se tierra. llama, come Sí, tierra picó. porque el elemento que le falta está en la tierra. Y es increíble La genética es exacto, ¿no? Tenemos el instinto de los animalitos que así lo hacen. Y hablando de la psicoterapia corporal, por ejemplo, cuando hay personas que no se dan el permiso de desahogarse, empiezan a mostrar cierta rigidez. Y esta rigidez empieza a generar dolores en las extremidades. Hay un paciente que yo tuve la oportunidad de apoyar, donde traía ya situaciones muy fuertes ya de dolores articulares y tomaba medicamentos muy fuertes, incluso iba a terapia fuera de aquí. Y cuando él empezó a trabajar todo esto, empezamos a trabajar los bloqueos, él poco a poco ya empezó a ir a caminar, empezó a ir a agarrar la bicicleta, empezó a ir a hacer cosas con más libertad. Y hoy en día, la última vez que tuve la oportunidad de platicar con él, pues la verdad había avanzado muchísimo. Entonces, toda esta parte, lo no expresado, siempre va a generar una situación no sana dentro de nosotros. Algo que quiero aclarar, el psicólogo y el psicoterapéutica no indican medicamentos. El tratamiento es a través de la curación, a través del habla, del entendimiento, de la catarsis, como le llaman los de AA. Y aquí juega un papel muy importante el hecho de que muchas veces el paciente no quiere explayarse a fondo por temor, por miedo. ¿Puede haber fracaso en la psicoterapia? No, yo creo que aquí lo primero que se tiene que hacer es el rapport, ¿no? La confianza, escuchar. Normalmente las personas, ustedes los han visto en los consultorios, lo que normalmente necesita de primera instancia es que lo escuchen y sobre todo que venir a compartir algo que tiene miedo de hacerlo afuera, por el miedo a la crítica o al juicio. Entonces se siente con la libertad de hacerlo, ¿no? Y es increíble cómo esa confianza se va dando, incluso después se empiezan a tocar cosas que dice, vaya, en mi vida hubiera yo pensado tocar este tipo de secretos, ¿no? Y normalmente ese tipo de secretos que están muy ocultos son los que son más liberadores, son los que son más sanadores. ¿Sí? El pulsar, Sí, ¿qué es claro. lo que llevas dentro? Sí, todo. Sí, en la medicina cerca del 80% de las enfermedades son psicosomáticas. Así es. Significa que tienen un origen emocional, psicológico, ¿no? Y eso pues nos da una sintomatología. Y obviamente vienen primero con nosotros por el temor de que pues es un infarto, ese dolor que tiene en el brazo, ¿no? O este dolor abdominal, que es algo que está mal dentro de tu cavidad abdominal y termina pues, siendo problemas emocionales totalmente. Sí, no, y la verdad que solamente la persona que ha vivido una crisis de ansiedad a un grado alto puede saber todo el malestar que se siente interno. De verdad, es algo sumamente
horrible. Esas sensaciones donde aparece el miedo a un infarto, donde la parte de la respiración aumenta, o la misma tensión de lo que se está sintiendo hace que una parte del cuerpo se empiece a paralizar. Nos lleva precisamente a entrar en mayor terror, en pavor, ¿no? Y llega un momento en que de repente se provoca la misma persona una parálisis, y es horrible ese tipo de situaciones. Lo vimos y lo seguimos viendo. Fue muy frecuente con pacientes con COVID, pacientes post-COVID, pacientes que estuvieron en cama, intubados y muy graves, que hacían ataques de ansiedad nocturna y bajaba su saturación y su pulmón estaba bien, ¿no? Hasta dónde la mente es capaz de mover cualquier cosa. Es que precisamente ese era el tema, ¿no? El tema, por ejemplo, cuando empezó la parte de la pandemia, esa fue mi intención de agregarme yo a los grupos de apoyo, ¿no? Que se empezaban a hacer, porque yo me di cuenta que la parte del miedo era un factor muy importante en la parte de los síntomas que se presentaban en la parte del COVID. Cuando ya se empezaba ya a saber más o menos los síntomas, ¿no? Pero yo me di cuenta que primeramente el miedo era por las personas por la parte médica, pues, ¿no? Miedo a contagiarse, miedo a pues a morir, pues. O sea, ¿cuánta gente no pidió permiso, ¿no? ¿Cuánta gente ya no regresó pensando que esto se iba a durar 2, 3 veces? Entonces, toda esta sintomatología, lo vuelvo a compartir, porque la mente, su trabajo es procesar información. Entonces, si tú le metes información de miedo, va a procesar información de miedo. Y claro, en mi cabeza me enfermé como 100 veces de COVID, Sí, ¿no? Ya no, me amanecía y no. me duele la garganta. Ya tengo COVID, Sí. ¿no? Un Sí. mosquito por acá, ya tengo COVID, ya me voy a morir, ¿no? Sí. Ese pensamiento Y hablando... fatídico todo. Y aún lo llevamos muchos en mente, los que lo padecimos, los que tuvimos en contacto con estos pacientes, aún la mente es tan poderosa que podemos adquirir la enfermedad. Sí, cómo este miedo se tiene muy presente, ¿no? Porque es lo que se está alimentando. De una manera colectiva, usted iba en un camión y alguien estornudaba y todo el mundo volteamos a ver quién estaba estornudando, ¿no? Entonces, es increíble cómo la mente procesa información, y por eso dicen que dependiendo a qué parte tú quieras nutrir, si a tu parte sana o insana, es la parte que vas a vivir, ¿no? Sí, pero porque la mente ese es su trabajo. La mente no identifica, simplemente lo que hace es procesar la información. Entonces, por eso la gente dice, pues es que esta persona llegó a matar. Pues sí, pero algo vivió, Claro. ¿no? ¿Y cómo podemos saber qué psicólogo sí es psicoterapeuta y sí puedo acudir con él? ¿Hay alguna manera por ejemplo, con nosotros, hay manera de corroborar quién está certificado, quién no? ¿Existe esto en la psicología de saber quién? Sí existe. Porque deja de decirte, o sea, todavía a la gran mayoría de personas les da pena llegar y decirle, oiga, ¿cuáles son sus cartas credenciales? ¿Qué títulos tiene? ¿Qué cursos tiene? No llegamos así, sobre todo cuando tienes una necesidad emocional. Llegas y te abres cuando tienes la necesidad. Obviamente, quizás la respuesta del terapeuta no es la que tú esperabas, porque a lo mejor no tiene las cartas credenciales adecuadas. ¿Cómo saber quién sí y quién no? Lo que pasa es que, mira, sí hay, por ejemplo, una persona que termina una maestría, obviamente, y la termina y completamente, pues obviamente va a aparecer, ¿no? En estas plataformas que tú dices. Pero hay formaciones psicoterapéuticas que no están, por ejemplo, reconocidas en base a la... Sí, un diplomado, por ejemplo, no está reconocido. Así es. No es un posgrado, un diplomado. Hay formaciones que son muy buenas, pero las personas que las llevan a cabo pues no tienen como ese interés, ¿sí? de hacerlo como normativo, ¿no? Y se respetan. Y han salido excelentes terapeutas, déjame decirte. Entonces, aquí lo que yo creo que ha faltado es regular esa parte, ¿no? Sí hay pacientes que llegan y te dicen que ya te investigaron, que ya empezaron a checar y todo eso. Pero la gran mayoría no. La mayoría de las personas que llegan su intención es sentirse mejor, ¿no? De cómo llegan, ¿no? Y lo lamentable que dices es que sí existen los órganos reguladores, pero no aplican, no visitan, no investigan. Sí, no. Lo que pasa es que hace poco
hoy se escucha más, por ejemplo, en la parte de los psicólogos, todavía la licenciatura da ciertos recursos para que tú puedas orientar a un paciente. Pero, por ejemplo, con todo respeto, ¿no? La parte del coaching, que son cursos de ciertos meses, pues no dan esos recursos, ¿no? Hay gente que desarrolla mucho en la parte de hablar y en la parte motivacional, ¿no? Y la gente piensa que lo está haciendo. Hay técnicas en la psicología que también son complementarias y que la ocupan como un proceso profundo. Por ejemplo, la parte del Reiki, la parte del topping, la parte de muchas cosas que son complementarias, la yoga, pero no son procesos. Oye, pero lo más increíble de esto es que ellos sí saben cobrar. Sí. Cobran bien. O sea, Sí. yo veo coaching nutricionales que no son nutriólogos, Sí. son personas Sí. que en algún momento agarraron un libro o vieron un cursito y ahora son coaching y cobran una lana, ya sin giras, ¿no? Sí, sí, Veo mamás expertas en lactancia materna sin un solo aval académico, dando cursos, ¿no? A diestra y siniestra y haciendo dinero, porque esa gente sí sabe cobrar, ¿no? Es que Se sabe vender. Es que yo creo que lo que desarrollan es eso. Y yo, por ejemplo, a mí me tocó, yo también aparte de esto, también imparto talleres. Y yo iba a ciertos lugares donde normalmente se les contrataba gente de otros países, ¿no? Y ya con esta ideología que si viene de otro país, pues Es es mejor, ¿no? Donde muchas veces no es así. Entonces llegaban y cobraban cantidades así como las que dices, muy altas, y la gente los pagaba. Y realmente lo que ofrecían eran puras situaciones motivacionales. Pero la gente no lo sabe, o sea, la necesidad es muy alta. Y la gente no sabe identificar en ese tipo de situaciones, ¿no? Hasta que llega un momento en que ya se siente timada. Y ahí es donde viene esta desilusión, y ahí es donde entramos todos, ¿no? Porque ya generalizan las situaciones. Bueno, pues tenemos algunas preguntas de nuestro auditorio. Dice Mari Torres, dentro del terreno educativo, nuestras autoridades educativas nos indican la importancia del desarrollo socioemocional y nos piden reproducir cursos que tocan temas más especializados a la psicología y solo somos maestros. Siento que el gobierno en este terreno también nos deja a todos los maestros. Deberían haber departamentos psicológicos tanto para este tipo de cursos como dentro de las escuelas. Es de vital importancia. Sí, yo creo que ahí hay muchas situaciones que, no nada más en las escuelas, yo creo que en todos lados debería de haber un espacio psicoterapéutico, precisamente, por ejemplo, en ustedes, en los hospitales, ¿no? Donde la parte del estrés es muy alto y el personal médico no tiene ese espacio como para ir a desahogar o como para ir también a abrir una situación. Y precisamente por eso se refleja en la parte del trato al paciente, ¿no? Que a veces es muy déspota o es muy frío, pero precisamente porque no hay un espacio para que ellos puedan trabajar eso. Y es muy importante. Muy bien. Mire, esta pregunta es muy importante, sobre todo para las amas de casa que ahorita están viéndonos y los que nos van a escuchar. Mari Torres nos dice, ¿cómo podemos distinguir cuándo es un berrinche y cuándo es un problema de conducta Bueno, la parte de los niños, en niños? sí, en la parte de los niños el berrinche precisamente a veces es por algo que el bebé está queriendo que le den y no lo tiene, ¿no? Ujú. Entonces empieza él a expresarse porque normalmente están acostumbrados a tenerlo, ¿sí? Está condicionado a que siempre lo tienen y de repente los papás no se lo quieren dar o no se lo pueden dar. Entonces ahí entra una frustración del niño y automáticamente la reacción ¿cuál es? Pues desahogar lo que está sintiendo, ¿no? Pero a los adultos no nos gusta ver a nuestros hijos así, más en situaciones, en espacios públicos, Eso ¿no? te iba a decir, ¿qué debemos hacer ante esta situación? No, pues el derecho que tiene el niño es de expresarse, Pero de si desahogarse. lo ves que llama la atención y tú te contienes, no le puedes dar una nalgada porque no, Lo que pasa es te vienen que encima, hasta derechos yo creo humanos. que, yo creo que esa época nos tocó, ¿no? La Pero, época de pero también hubo consecuencias, Sí, ¿no? muchas Sí. consecuencias, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es la parte de la tolerancia o la intolerancia de los padres la que es muy importante en ese aspecto. Yo les decía que, por ejemplo, un niño cuando se enoja, Ujú. ¿no? ¿Qué es lo que hace? Tú vas y le dices al niño, ¿no? Y el niño te dice, no me toques. Y el coraje aumenta.
Pero si tú dejas al niño ahí, que él llore, que él esté enojado, él se va al rincón, él se aísla, y tú respetas ese espacio, después que baje esa emoción, el niño va a tener la necesidad de atención. Entonces, cuando el niño se acerca, entonces, si yo no sé, darle este espacio, y estoy enojado porque el niño me está haciendo enojar de una manera inconsciente, no, vete de aquí. O sea, yo lo rechazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí ya la situación aumenta, es más grave. Pues por eso los padres tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que ser papás y tener un hijo es muy demandante. Más allá de todo lo poético, más allá de todo lo romántico, los niños son muy demandantes, ¿no? Y hay que prepararnos para eso. Anteriormente ni siquiera se platicaba de eso. Y es importante respetar los espacios del niño. Tiene Total. total libertad de expresar lo que siente. Así como nosotros adultos, yo me enojo y a lo mejor lanzo una mentada de madre, lanzo, grito. Es la manera que tiene él de expresarse, ¿no? Y a mí nadie me dice nada Claro. porque yo me expresé. No, te tiran al loco. Sí, sí, fíjate que esa parte es muy importante que no estamos acostumbrados a respetar los espacios cuando estamos tristes, cuando estamos enojados. Como que queremos tener siempre la parte del control y la parte de cambiarle el humor al otro, ¿no? Yo recuerdo una vez en un trabajo de psicoterapia corporal, el maestro abrió algo, pero no sabíamos si era realmente parte de la dinámica o era parte de cómo se sentía él. Y de repente, pues se dejó sentir. Entonces no faltó alguien que quería llegar y como quererlo. Consolarlo, Sí, consolar. y él hizo, respeta mi espacio. Este es mi espacio. Y realmente estaba en un trabajo muy profundo. Dice, gracias, dice, pero respeta mi espacio. Entonces, a mí, ese ejemplo me quedó muy claro. Que ya sea que estés enojado, triste, que estés en cualquier emoción, es tu espacio, es mi espacio. Entonces, si yo dejo entrar a alguien, pues obviamente, ¿qué pasa? Pues voy a reaccionar. Entonces, el respetar los espacios es lo más sano precisamente para evitar el conflicto. Pero obviamente, hay una parte de nosotros que no nos permite eso. Como bien dices, estamos muy acostumbrados. Te veo llorar y ya, tranquilo, Marco. No llores. Tranquilo, llores, ya. Sí, Venga, sí. ¿no? Sí, totalmente. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas de ansiedad? Digo, es otro tema, pero ¿cuáles son los síntomas de ansiedad en adolescentes? Siempre es importante tocar la parte de ansiedad y sobre todo en adolescentes, ¿no? Sí, los síntomas del adolescente normalmente ellos se aíslan. Creo que parece televisión. Normalmente ellos se aíslan. Los adolescentes cuando están en situaciones de ansiedad se aíslan, ¿no? Hoy en día, ¿qué es lo que hacen? Se meten a los cuartos, empiezan a entrar a las redes sociales, evitan el contacto con familiares, ¿sí? Y la ansiedad también puede ser también o que deje de comer o que coma demasiado, que no duerma, que no respete sus horarios de sueño, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo saber si una persona necesita atención de un psicólogo o de un psiquiatra? ¿Cómo podemos distinguir entre cada de estos problemas de conducta? Lo que pasa es que, mire, el paciente cuando llega, por ejemplo, con una crisis de ansiedad, lo que el paciente quiere es sentirse bien ya. Y eso tiene mucho que ver ustedes, porque cuando un paciente llega con ustedes le dan una pastilla y a las cuantas horas hace efecto. Una media hora, 2 horas. Y ya hay un bienestar luego, ¿no? Así es. Entonces, ellos llegan con esa programación y quieren que en la parte emocional así sea. Entonces, yo les digo, se les explica que es un proceso totalmente diferente, donde va paso a paso. Pero hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues que yo quiero dormir, yo tengo días sin dormir. Entonces, ahí sí nos podemos apoyar con un psiquiatra, ¿para qué? Para que le pueda dar un medicamento que le pueda ayudar a él a dormir. Pero tiene que ser acompañado de la consulta también psicoterapéutica. O sea, va a la mano. ¿Para qué? Para que después, junto con el psiquiatra, o sea, se empiece a hacer un equipo y empiecen a bajar la dosis del medicamento. Eso iba yo. O sea, se pueden trabajar los dos, tanto Sí, claro. psicoterapeuta Esto como deberían, ¿no? psiquiatra. Sí, Sería algo, hay psiquiatras que sí se dan ese permiso.
Hay otros que no. Hay otros que ellos mismos quieren dar la consulta y quieren dar la parte del medicamento, ¿no? Pero bueno, se respeta. Dice Morfín Nazarala Guadalupe, un saludo. Buenas noches. ¿Cómo convivir con personas con trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, esta parte es, volvemos al tema del respeto de los espacios, ¿no? La persona que quiere tener controlado todo, pues hay que respetarlo. O sea, hay que respetar esa parte. Si yo estoy identificando que la otra persona le gusta tener completamente todo ordenado, todo controlado, pues yo decido si necesito quedarme ahí o no. Si yo ya lo estoy identificando. Entonces, es muy importante el respetar la parte de los espacios, porque la persona que lo está haciendo, para ella ve magnífico que todo esté ordenado, en tamaños, en colores o en las situaciones de actitud, con los hijos, con la pareja, con la familia, porque también entra en ese aspecto, no nada más en la parte material. Son respetar espacios. Okay, muy bien. Lo último y nos vamos, como dice. Carolina Meléndez Cruz nos dice, ¿se puede estudiar para ser psicoterapeuta sin la licenciatura en psicología? Sí se puede. Sí se puede. Hay mucha gente que tiene otras profesiones y se meten a psicoterapia en una maestría. Y sí se puede. Pero creo que el orden, pues, desde mi punto de vista es la parte de la psicología, la parte de la psicoterapia, ese debería ser el orden. Pero hay muchos psicoterapeutas muy buenos que no tienen la licenciatura en psicología, tienen otra carrera y más sin embargo son excelentes terapeutas. Se preparan para eso. Muchas veces lo hacen como un proceso personal y después desarrollan tantos recursos que deciden también pues, después apoyar. ¿Qué diferencia hay entre ustedes que manejan duelo, entre un psicoterapeuta y un tanatólogo? Bueno, lo que pasa es que el tanatólogo, él va directamente y todo su trabajo se especializa precisamente en los duelos, en los procesos del duelo. Es tan que cuando una persona tiene una pérdida y ya va primero al psicólogo o va después con el psicoterapeuta y después se puede apoyar con un tanatólogo, es muy sano. O sea, todo es válido. Todo es válido. Aquí, mientras más personas dentro del ramo tengan cierta especialidad para apoyar a un ser humano, está magnífico. Muy bien. Pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Una disculpa por las fallas técnicas. Estamos probando, estamos experimentando tener una sede alterna. Muchísimas gracias a nuestros seguidores de redes sociales y a toda la gente que nos escucha en radio. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar acerca de, ahora sí, el tema esperado de estimulación temprana. Ahora sí, vamos a hablar de estimulación temprana. Los invitamos a que nos sigan por redes sociales y, por supuesto, cada sábado en Pregúntale a tu médico. Pues, nos despedimos a nombre de la directora general de la empresa del Núcleo de Radiomina, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, cámaras y micrófonos de Mina Médica. Agradecemos al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez, el licenciado en psicología y también psicoterapeuta Marcos Antonio León Hernández, el doctor Fernando Castañón Leo, quien es el productor de estos programas, el último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Pávila Toledo. Les deseamos buen día, pásenla muy bien y no se olviden de compartir. Hasta la próxima. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo. Menudeo.
los mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Agarcón. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo. Pino Suárez, número 228, Barrio La Cruz, Otiapan. Carretera Transísmica, esquina Juárez, número 71, Barrio Primero, Cozoleacaque, Veracruz. Boulevard Instituto Tecnológico, número 900, Colonia La Bomba, Minatitlán, Veracruz.